Profitable Investment. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en el panel de finanzas y cambio climático. Algunos de los oradores vienen de Sudamérica y distintas partes del mundo. Voy a hablar en español para el panel de cómo avanzar hacia inversiones económicas y ambientalmente rentables. Por una parte, Sylvie Goyer, que es del Global Fund for Coral Reefs. Después los voy a presentar a cada uno de los panelistas. También nos va a acompañar Felipe Morandé, que es embajador permanente de Chile ante la OCDE, que nos acompaña online. También nos acompaña Ralph Chami, director asistente del Fondo Monetario Internacional, Max Bello a mi lado de Mission Blue, Marcos Singer, director de Blue Green Conservation Investment, y Jim Skea, el co-chair de IPCC Working Group 3. Quisiera partir comentándoles que para nosotros desde Fundación MERI este es uno de los paneles realmente más significativos porque pensamos que parte de la problemática en materia de cambio climático tiene que ver con que muchas veces el cambio climático se asume como una problemática unidimensional que afecta única y exclusivamente la dimensión ecológica ambiental, siendo que en realidad es un fenómeno sustantivamente económico, cultural y también ambiental, además de social. Nos hemos preguntado por mucho tiempo, con muchos de ustedes que están aquí presentes y muchos de quienes nos escuchan, cómo lograr desarrollar soluciones económicas realmente eficientes en estas materias. Yo tengo una presentación que quiero hacer explicando algunos puntos. No sé si la gente audiovisual me puede ayudar para presentar simplemente algunos slides. Esa presentación está en inglés, pero yo la comento en castellano para quienes nos escuchan. Yo no sé si está el aparato acá. Si me lo facilitas, Max. Ay, gracias. Sí. Como la siguiente, por favor. Equipo audiovisual. La siguiente. Siguiente. Sí, más. Aquí. Acá simplemente queremos poner foco en el hecho de que uno de los principales puntos sobre los cuales debiéramos reflexionar cuando hablamos de captura de carbono, cuando hablamos de cambio climático y también de estos famosos mercados, es sobre el carbono azul. Sabemos que los océanos son uno de los principales sumideros de carbono. Sabemos también, lámina siguiente por favor, que el planeta está compuesto principalmente de agua y que más del 90% de esa agua está en los océanos. Y sin embargo, los océanos son considerados fuente de materia prima principalmente y no realmente una fuente de servicios ecosistémicos marinos. No sé si podemos pasar audiovisual a la lámina siguiente. Es que no funciona. Ana, ahí. Siguiente lámina, por favor. Ahí. Y sin embargo, como les comentaba, tenemos este discurso dominante que considera los océanos como la fuente de crecimiento económico potencial, pero un crecimiento económico siempre pensado desde esta perspectiva de modelo de desarrollo económico extractivista, donde los océanos son fuente de materias primas, y eso es algo, y probablemente Max lo va a conversar, que vemos en Chile de manera permanente, ya que una de las industrias principales económicas de Chile es toda la industria acuícola, que sacrifica, por cierto, nuestras áreas, lo que debiesen ser nuestras áreas marinas protegidas, y sacrifica, por tanto, los servicios ecosistémicos. Esto tiene un correlato, y el correlato es que el cálculo del PIB mundial no incorpora los servicios ecosistémicos ni marinos ni terrestres que se generan en nuestras distintas biodiversidades. Y por lo tanto, yo siempre hablo como economista del punto ciego. Mientras no incorporemos, por una parte, el uso intensivo de nuestros recursos naturales y por otra parte, en términos positivos, los servicios ecosistémicos marinos o terrestres de nuestra biodiversidad, no vamos a estar tomando decisiones económicas racionales y vamos a tener un discurso un tanto sesgado. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí, este desequilibrio en la reflexión económica e intelectual asociado al cálculo del Producto Interno Bruto produce por una parte la ausencia de valorización de estas externalidades negativas que produce el sistema o la matriz productiva actual, y por otra parte el hecho de que no avancemos en definitiva hacia una economía azul, hacia una matriz productiva que busque desarrollar esta economía azul, y por tanto una
ausencia total de políticas públicas que busquen promover inversiones sostenibles, tanto ambientalmente como económicamente en su sentido más tradicional. Acá yo quería simplemente mostrarles una lámina que mostramos mucho nosotros desde Fundación MERI, y es como los océanos generan distintos tipos de servicios. Algunos son servicios alimenticios, otros climáticos, por supuesto económicos desde una perspectiva bastante tradicional. Pero obviamente ahí hay un paradigma y una tensión que se genera entre los dos, o al menos esa tensión es la que los economistas más tradicionales tratan de mostrarnos, y a nosotros nos parece que esa discusión es un poco errónea, porque lo que corresponde más bien es avanzar hacia una correcta valorización de estos servicios ecosistémicos, ponerles un valor económico, generar una institucionalidad, desarrollar un mercado. Yo entiendo y atiendo que a algunos científicos les genera ruido esto de que el ecosistema, la naturaleza, sea parte de la reflexión económica, pero yo creo que hay que verlo desde otro punto de vista. La economía, y ahí lo podremos conversar, Ralph, es un problema, es una ciencia que busca resolver un problema de escasez. La dificultad está cuando en esa reflexión de resolver ese problema de escasez no se toma en cuenta considerablemente algo que es fundamental. La naturaleza no son servicios infinitos, son absolutamente escasos, y por lo tanto hay que tomar eso en consideración. Acá simplemente, esto lo vimos ahí en Mónaco, en el excelente workshop que organizó Natalie Hume, que nos acompaña del Centro Científico de Mónaco, y era simplemente esta lámina para mostrar que, claro, muchas veces pensamos los océanos con todo este tipo de actividades asociadas a esta industria que son muy rentables en lo económico, pero que tienen un impacto económico, un impacto más bien sobre el servicio ecosistémico marino muy negativo. Sin embargo, aquellas iniciativas que en general están asociadas a cuidar y proteger los servicios ecosistémicos marinos, en general tienen un muy buen impacto en los ecosistemas, y sin embargo no hemos logrado que sean rentables. Por tanto, nos parece que ese es el desafío. Esos eran un poco los temas que yo quería comentarles. Nosotros, y probablemente Ralph les va a comentar de esto, hemos ido avanzando desde Fundación MERI en este tema. En particular, hicimos un estudio que buscaba valorizar los servicios ecosistémicos marinos de la ballena azul ubicadas en la Patagonia Norte, en el Golfo de Corcovado. Es un estudio que hizo Ralph con otros economistas, con Sonia Español de Fundación MERI, y ahí calculamos que producto de la captura de CO2 y de otros servicios ecosistémicos, esta ballena tenía un valor de $3 millones. Lo interesante de esta cifra es que, claro, si uno empezara a valorizar y poner precios sobre esos servicios ecosistémicos marinos, le daría otra vuelta muy distinta a la reflexión financiera sobre la toma de decisiones. Y eso es lo que queremos promover en el fondo en la apertura de esta conversación en este panel. Termino yo para darle entonces la palabra a Sylvie Gaillet. Sylvie, muy bienvenida. Sylvie, contarles que lo voy a leer en inglés porque tengo su currículum en inglés. She's an advisor of the Vice President Prince Albert II of Monaco Es Foundation. consejera a la Fundación de Príncipe Alberto II de Mónaco. También es a cargo de el SPCC, de Mar y Caledonia, de 2015 a 2020, y directora general de Foundation International Banque d'Algoun, y trabajando en África y África Occidental en temas costeros y marinos, áreas marinas protegidas y financiación de la conservación. Sus anteriores funciones encuentran la coordinación regional del Med-West Coast y también gerente de proyectos de WWF International, la PNUD, Mar Negro, NUMA, Mar Caspio, entre otros. Muchas gracias, Sylvie, directora del Programa de Cambio Climático y Sostenibilidad Medioambiental en la SPC. Muchas gracias. Fue un poco demasiado largo. Yo soy simplemente Sylvie. Y hay un poco de eco. ¿Está bien? Ok. Y he estado trabajando en la financiación de conservación por mucho tiempo. Ahora tenía que mencionar y hablar de los fondos para los arrecifes. Esto es importante, calza bien con los temas, y es muy importante porque se escuchó un anuncio del primer ministro Trudeau
de la contribución de 6 millones. Así que también tuvimos la confirmación del fondo que endosa un proyecto que causa un mayor nivel de capital. Le quiero hablar un poco del fondo porque calza muy bien con el fondo. Ahora, este fondo es acerca de la protección de los arrecifes. Aquí tenemos que hablar de lo bajo amenaza que está el arrecife en términos de cambio climático. Ya perdimos 50% ya y en el prospecto de los siguientes años es bastante oscuro, pero también el informe de ICWI y también la red de monitoreo que fue destacado que a pesar de que el arrecife está bajo una gran amenaza, también son muy resilientes. Hemos identificado un número de arrecife que están volviendo. Ahora el Fondo de Arrecife Global está enfocándose en estos arrecifes resilientes y significativos a nivel mundial. El enfoque nuevamente. Disculpen, estaba causando retorno. Así que el Fondo Mundial de Arrecifes estaba y fue lanzado el año pasado, fue lanzado con el Principado de Mónaco y la fundación con que trabajo, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, entre otros con una gran coalición de países donantes, filantropías y algunas instituciones de las Naciones Unidas, además de Canadá, que se unió al fondo ayer, Alemania, Reino Unido y Francia, que también se unieron y da servicio y es servido por Servicios de Naciones Unidas, se enfoca en los arrecifes y tiene la particularidad, y aquí estamos con instrumentos de financiamiento, lo hemos diseñado de una forma que está compuesto de una ventana, una apertura de fondos y hay que invertir en la economía para preparar los fondos, hay que habilitar los socios, hay que crear capacidad para los fondos, que ahora tiene 20 millones de dólares, está aquí para hacer eso, para preparar, para crear capacidades, para crear coaliciones en terreno y también para apoyar los socios y gobiernos en realmente desarrollar esos modelos de economía azul. Y después en la ventana de inversiones está aquí para catalizar las inversiones público-privadas. Es un instrumento mixto, es decir, que los fondos de desarrollo están aquí para abrir el financiamiento y fondos privados. GCF es un ejemplo con 125 millones en capital y si lo quieren ver es un nivel junior que abre el financiamiento privado entrante. Es una combinación entre fondos y las inversiones que creemos que va a ser realmente fundamental en crear un modelo de economía y negocios de economía azul. Ahora, ¿qué hace el fondo? Nos enfocamos en varios países. Les voy a dar un ejemplo práctico por ejemplo, recién aprobamos 4 millones en fondos para un proyecto en Fiji apoyado por el GSFR, el Fondo Mundial de Arrecifes, GSCR, y esto tiene que ver con la teoría de cambio bajo el Fondo Global de Arrecifes, primero para gestionar áreas locales de arrecifes en Fiji, es para mejorar la red y su nivel de protección. Número 2, estamos también trabajando con los conductores de degradación, estamos rehabilitando un vertedero, estamos también apoyando fabricación
para reducir fuentes terrestres de contaminación. Y número 3, nos enfocamos en la economía azul y los negocios asociados a través de una incubadora, varias asistencias técnicas y fondos. Así que es un ejemplo muy práctico. Ahora, en una coalición como esto, lo que es crítico, el llegar a inversiones públicas, privadas y ambas, tiene que ver con la gobernación y la organización. BNP Paribas mencionó una palabra de Antoine Cyr que dijo que la cooperación es la nueva competencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los negocios, los bancos, los sectores público-privado de inversión tienen que reunirse y unirse. Tenemos los objetivos dados por los acuerdos de París bajo la Convención CBD, los objetivos que tenemos, la visión que tenemos la necesidad en terreno y ahora tenemos que juntarnos y cooperar. Esto es clave y el Fondo Global de Arrecifes es clave para eso, al igual que los muchos países cuya bienestar y economía nacional depende de los arrecifes. Paro aquí, pero estoy disponible para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Y gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Felipe Morandé. Felipe, no sé si nos escuchas. Sí, los escucho. Hola, ¿qué tal, Felipe? Felipe es actualmente el embajador de Chile ante la OCDE, ha sido ministro de Transportes y Telecomunicaciones y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Chile. Anteriormente fue economista jefe del Banco Central de Chile y fundador y primer presidente de la Sociedad Económica de Chile. Ha sido investigador asociado a la Universidad Stanford y profesor asociado en Georgetown. Antes de su actual cargo de embajador, fue miembro del Consejo de Administración de varias empresas privadas, consultor y profesor universitario. Bienvenido, Felipe. Le doy la palabra. Muchas gracias, Patricia. Y ahora le voy a pedir la capacidad de compartir pantalla con ustedes. Ok. Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí la vemos. Ahora quiero comenzar al agradecerle a la Fundación Mary y la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y también a usted, Patricia, por invitarnos. Y también me gustaría expresar mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo de Francisca Cortés Solari en su trabajo y su empuje de estas fundaciones, incluyendo Fundación Mary, que es el resultado de las varias ambiciones de Francisca y apoyo de Francisca en mantener los océanos como una buena fuente de vida que son. Están realizando una gran contribución al destacar la importancia económica de los océanos en relación a la economía más allá de la pesca y las actividades económicas tradicionales. Una de las grandes contribuciones a esta idea de que el océano es clave en capturar CO2 y monóxido de carbono es en modo el ejemplo de la cantidad de CO2 que es capturado por ballenas. Es para mí un ejemplo muy importante. Ahora, como bien han dicho, la falta de valorización económica de las varias externalidades involucradas cuando hablamos de los océanos implica que la protección de océanos recibe mucha menos atención de lo que merece. Entonces, para llevar este tema a la palestra, viene a mente los precios. Por eso voy a dedicar mi presentación a este tema del precio del carbono. Ahora, ¿por qué el precio de carbono es tan importante? Bueno, es una herramienta potente que ayuda a países a cumplir con los objetivos de clima y también para apoyar la recuperación verde.
conocemos que el neto cero en nuestro siglo tiene que ver con contener los riesgos del cambio climático peligroso. Necesitamos paquetes de políticas que apoyen los patrones de consumo y producción. También el precio de carbono es ponerle un precio a una externalidad. Le quiero mostrar en la siguiente diapositiva. Gráficamente explica este punto. Aquí ven las emisiones CO2 cumulativas desde el siglo XVIII hasta ahora, que es una imagen muy bien conocida, que refleja al final, esto es una curva muy pronunciada hacia arriba desde finales del siglo XX hasta el día de hoy, donde se ve el potencial de esta externalidad en hablar de un cambio climático y debido al cambio climático y el calentamiento climático, esto es una llamada de atención en tener precios correctos para corregir este fenómeno a través de los mercados, lo que es esencialmente precios al carbono. ¿Cuáles son las fuerzas del precio al carbono? Primero, como pueden ver en la diapositiva, da incentivos generales para las empresas y hogares en reducir el uso energético carbono intensivo y también cambiar a combustibles más limpios. Esto pasa mientras aumenta el precio al carbono a los que utilizan estos combustibles carbono intensivos y también da una señal de precio esencial para la inversión privada en las tecnologías limpias, que es parte del propósito de este seminario. Es más flexible que un enfoque regulatorio porque afecta al mercado directamente, crea incentivos de mitigación, reduce los efectos de rebote de algunas medidas de clima. En este punto es importante movilizar los ingresos y recaudaciones de gobierno. Esto aumenta las recaudaciones de gobierno, lo que es muy importante para las transferencias a aquellos que requieren ayuda a esta transición a un cero neto. Y finalmente genera co-beneficios ambientales, por ejemplo, como reducciones en la contaminación aérea local. Uno de los componentes principales de lo que llamamos tasas de carbono efectivas es lo que tratan de hacer los expertos con estas tasas efectivas de carbono y es reunir las tesis y las piezas que hacen que el CO2 tenga un precio. En primer lugar, tenemos los impuestos al carbono, que es simplemente un instrumento que carga sobre el contenido de combustible fósil. Esto puede también aplicarse al procesamiento de carbón, gas natural, entre otros. El segundo componente de estas tasas efectivas de carbono son estos tipos de disponibilidades del sistema de comercio de emisiones. Lo que hace este ETS es que las empresas compran esta disponibilidad y el gobierno le da un permiso para emisiones y también se puede transar estas emisiones que crea un precio. Y por último, son los impuestos especiales sobre el combustible, que es distinto al primer impuesto y distinto al segundo punto que tiene que ver con los permisos de emisión. Ahora, la etapa de precios al carbono, una pieza clave es ver cuál es la cobertura de los precios de carbono en términos de los componentes y sectores y también en términos de regiones del mundo. Esta es la última información que tenemos en la OCDE, que viene en una publicación llamada Precios de carbono en tiempos de COVID-19, que fue publicado recientemente.
presenta, como pueden ver este gráfico, acerca de la cobertura de emisiones en estos tres componentes de precio al carbono y cómo esta cobertura ha cambiado desde el 2018 y 2021. Podemos ver un progreso aquí. Podemos ver que en general lo que es cubierto por una tasa efectiva de carbono está a la mitad de las emisiones totales, que es un gran cambio comparado al 2018, pero por supuesto está muy atrás de donde requerimos estar para cumplir con los objetivos de los acuerdos de París. Como pueden ver en este gráfico, se puede ver la mitad de cobertura y entre los tres componentes se ven las diferencias y avances del precio efectivo de carbono. El más avanzado en términos de cambios es el impuesto especial sobre el combustible, que es 28,8% de las emisiones totales. En la siguiente diapositiva pueden ver que a pesar de que hay un avance en términos de llegar a casi la mitad de todas las emisiones, en cuanto a precios, pueden ver que es desigual por sector. En el caso, por ejemplo, de sectores que están muy bien cubiertos, como por ejemplo transporte vial, que tiene más del 90% de cobertura, y otros donde hay escasez, por ejemplo, el sector industrial con 24,3%. Pueden ver también en este gráfico la descomposición en términos de los tres componentes principales de precios efectivos de carbono. Esto también es desigual por país. Hay países muy avanzados en la cobertura como Corea y después hay otros como Indonesia, Rusia, Brasil, que están atrás en estos esfuerzos. El nivel de precios al carbono es lejos de ser óptimo. Recuerden, por favor, que aquí los niveles llamados óptimos están en el rango de 50 a 70 dólares por tonelada de CO2, euros en este caso, perdón. Y tenemos en promedio en las economías G20, el 2021 es una cifra por debajo de 20 euros por tonelada, 18,71 para ser precisos. Y la mayoría de estos precios totales vienen del impuesto especial promedio sobre el combustible, que es distinto al impuesto promedio sobre carbono, que es 0,67 en promedio de los países G20. También debo decir que los países G20 representan 80% de las emisiones totales de CO2. Así que cuando hablamos de países G20, estamos cubriendo una gran cantidad de lo que está sucediendo en el mundo. A nivel de precios al carbono son muy heterogéneos en los sectores donde aplican. Nuevamente, transporte vial tiene el mayor nivel, 88 de euros por tonelada de CO2. En cambio, la industria está a 3,77 euros por tonelada de CO2. En algunos sectores se pueden ver mejoras, por ejemplo, electricidad, que el año 2018 al 2021, pero otros como por ejemplo agricultura y pesca, vemos algunos retrocesos. Nuevamente, la situación que hay que enfatizar es que hay una disparidad. Hay algunos países que tienen precio al carbono de alto nivel, por ejemplo, Europa, y hay otros países que tienen precios muy bajos, debajo de 10. En el caso de Chile, que no está aquí porque no es un país G20, debemos decir que nuestro precio al carbono es alrededor de 10 euros por tonelada de CO2. Así que estamos en el
rango inferior de este gráfico. Tenemos mucho por avanzar en esta área. Ahora, para evaluar los proyectos de inversión en relación a la perspectiva de clima, utilizamos un precio somero de 3 euros por tonelada de CO2 en Chile. Al final, resumiendo toda la información que presenté, se puede decir que hay progreso en los últimos años. Sin embargo, se requiere bastante más. La mitad de las emisiones de los países G20 no tienen precio, que es algo que hay que hacer, y los niveles de precios no son suficientemente altos para una transición exitosa al cero neto, lo que es obvio con la comparación que estamos realizando entre 2018, precios promedios en 2018, con el rango a que deberíamos llegar. Todos sabemos que avanzando en esto está avanzando en la dirección correcta, pero no con la intensidad y velocidad correcta. No es fácil porque el aumento en precio de carbono significa un aumento de precio para varios bienes, por ejemplo, transporte y electricidad. Por ejemplo, tomamos un precio de CO2 a 60 euros por tonelada, implica un aumento en precios de combustible entre 10 a 12% en varios países, y sabemos que no sería una medida muy popular. Un aumento de los precios de electricidad también en muchos casos. Este es un tema integral de economía económica y de política económica, y si queremos tomar una mayor decisión en llegar a un precio correcto, tenemos que tomar en cuenta que viene con un costo para muchos, así que tenemos que encontrar formas de compensar estos aumentos de costo para poder lograr algún apoyo más popular. También es difícil hacerlo debido a este tema de equidad. Este gráfico, que es muy bien conocido, muestra las distintas contribuciones de distintas áreas y países del mundo en las emisiones acumulativas de CO2 desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Hay algunos países que han sido grandes contaminantes emisores de CO2 y después hay otros que no lo han sido. Entonces existe esta idea de justicia y equidad y cómo podemos enfrentar el cambio climático en un campo nivelado, pero no es fácil porque tenemos este punto de partida desigual. Este tema de quién tenía que realizar mayor contribución a esta batalla es, por supuesto, algo que es afectado por el nivel o etiqueta de desarrollo. En este gráfico pueden ver que los países más ricos pueden tener un mejor puntaje en el precio de carbono que los países con menos recursos. Hay trabajo que realizar aquí en términos de cómo podemos avanzar y cómo pueden cambiar los precios de carbono en todos lados, y a la vez hacer esto con un sentido de equidad, de justicia, para que todos puedan unirse con agrado. No es algo fácil que hacer, por supuesto, hay mucho que hacer en este caso. Ahora, con vistas al futuro, me gustaría destacar 4 puntos. El primero, este está relacionado a lo que había dicho anteriormente, de que es muy importante tener un precio al carbono que es parte de un paquete de políticas climáticas que apoyan y protegen a las personas vulnerables, países vulnerables y sectores y empresas vulnerables. Debe existir un sentido de equidad y justicia, que todos están contribuyendo a salvar el planeta, pero también un sentimiento de que es una contribución justa de acuerdo a su punto de partida. Segundo punto,
es que hay un sentido de competencia y filtración de carbono. ¿Se puede hacer algo en este sentido en cuanto al sistema de asignación de permisos? Todos sabemos que el mayor precio al carbono hace que algunos sectores pierdan competitividad, por lo tanto puede existir algún tipo de permiso de emisión de acuerdo a asignación, por ejemplo, una subasta de estos permisos en vez de darlos gratuitamente. El tema de comercio es importante aquí porque si un país sube sus precios al carbono, pone en riesgo algunos sectores que son de comercio que pierden competitividad en el mercado mundial, lo que significa que puede afectar y puede tener una actividad que se puede cambiar de país. Ahora, puede, por ejemplo, ser una filtración de carbono porque lleva su actividad de carbono con este cambio. Hay una propuesta a nivel de Europa de ajuste de carbono en fronteras, lo que es un tipo de impuesto sobre bienes que vienen de países que no tienen precios al carbono o cuyos precios al carbono son muy bajos. La idea es crear incentivos para crear precios explícitos en estos países que están exportando sin tener un precio al carbono. Ahora, la indicación principal es que esto cubriría solamente una parte de los sectores con emisiones de CO2 en ítems comerciales. En mi punto de vista, se puede utilizar como excusa de mayor proteccionismo. Al final, lo que queda es probar nuevamente una coordinación internacional en cuanto, por ejemplo, a un precio mínimo al carbono que tiene mayor potencial y la coordinación, por supuesto, debería ser justa para todos los países y pragmática, tomando en cuenta los puntos de partida de cada uno de los países. Aquí leo la experiencia de la OCDE en el caso de impuestos digitales que estamos viendo. Claro, el panel que tiene que ver con reunir varios países en crear este compromiso y lograr un acuerdo en estos impuestos digitales y impuestos en general y en el futuro que se debe hacer para precios al carbono. Muchas gracias y gracias por escucharme. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Ralph Chami. Ralph es actualmente director adjunto y jefe de la División de Políticas Financieras en el Instituto de Desarrollo de Capacidades del Fondo Monetario Internacional. Desarrolló el plan de estudios de formación interna para los economistas FMI. Además, se renovó el plan de estudios de formación externa para los países miembros. Su nueva política macroeconómica de política en estados frágiles con Rafael Espinosa y Peter Montel fue publicado por Oxford University Press 2021. Antes de incorporarse a la FMI, Ralph formaba parte del profesorado de las finanzas de la Escuela de Negocios de Mendoza de la Universidad de Notre Dame. Ralph es licenciado por la Universidad Americana de Beirut, tiene MBA de finanzas de la Universidad de Kansas y doctorado en economía de la Universidad Johns Hopkins. Sus áreas de especialización son estados frágiles afectados por conflictos, cambio climático, remesas y migración. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Fundación Mary. Gracias, Francisca. Y gracias a todos por reunirse. Ahora, siempre me preguntan cómo podemos tomar soluciones en base a la naturaleza del mercado. Así que tengo problemas en crear un diagrama que puede explicarlo todo, pero antes de entrar a los temas de mercados, me gustaría colocar todo en perspectiva. Muy bien. Es muy interesante cuando ven lo que está en torno a nosotros. Muchos hablan del cambio climático. En cambio,
lo que nosotros estamos mencionando es el capital natural. Ambos están en riesgo. Ven que el enfoque de los políticos es sobre el cambio climático y qué deberíamos hacer con cambio climático, pero a la vez lo que el Sir David Attenborough dice es que nuestro mundo natural está muriendo. Así que si es que cualquiera de los dos riesgos se materializa, es el fin de la humanidad. Así que no hay que enfocarse solamente en cambio climático cuando el mundo natural está muriendo. Hay que enfocarse en el mundo natural y cambio climático porque es una distribución de temas, toma tiempo para que realmente suceda con el nivel de probabilidad, porque entre que perdemos en tiempo real los delfines, ballenas, va a suceder si es que no lo abordamos. Así que ambos riesgos pueden causar el fin de la humanidad y no se puede hacer en secuencia, no se puede hacer una y después la otra. Hay que hacer ambas a la vez, hay que abordar ambas a la vez, el riesgo de cambio climático y el riesgo del capital natural. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que tomar un paso atrás y ver ambos. Ambos son causados por una actividad única que se llama actividad humana. Hay que atacar la actividad humana para mitigar el riesgo a ambos. Lo que voy a hacer para ustedes es que les voy a mostrar cómo podemos mitigar ambos riesgos al enfocarnos en el capital natural. Ahora, en muchos informes ahora le dicen que la naturaleza en sí puede ayudarnos en secuestrar 37% del dióxido de carbono que requeremos para el secuestro. Y le quiero hablar un poco acerca de las reducciones. Antes enseñaba teoría de crecimiento y le explicaba a mis alumnos que en la teoría de crecimiento existe un tipo de baño o tina, y la tina está llena de dióxido de carbono y después hay un dispersador que distribuye el dióxido de carbono, pero lo que están haciendo es simplemente apagar la llave. Ahora, si ven los informes de la IPCC, dice que aunque, y dudo que podemos reducir todas las emisiones a cero, pero supongamos teóricamente que de algún milagro llegamos al cero emisión, lo que está en la tina nos va a matar. Así que cualquier tecnología que apaga la llave, imagínense que la tina está llena de dióxido de carbono, esto va a continuar causando el alza de temperatura y que eventualmente vamos a morir de el capital natural primero. Así que es ahí donde las soluciones en base de la naturaleza son importantes. No es acerca de reducción, es acerca de los que son economistas en sí, es acerca de tomar en cuenta el stock y flujo. La reducción es acerca del flujo. El stock, la cantidad nos puede matar y es ahí donde las soluciones en base a la naturaleza son importantes. Si quieren hablar del mercado, soy economista de finanzas, de educación. Cuando veo los compromisos a cero neto en emisiones, me dice inmediatamente que hay una demanda insaciable de secuestración de carbono, reducción de carbono. Por eso cuando ven los pronósticos de precio de carbono está aumentando. Cuando hice el estudio sobre las ballenas, en carbono era 24 cuando comencé y ahora 74. Y los bancos centrales dicen que va a llegar a los cientos, si es que no miles de dólares. Así que el sistema de precios va a fallar para que nos comportemos de la forma correcta. Hasta podemos acordar un precio de 50, aunque el precio real puede estar en los cientos, si es que quieren cambiar el comportamiento. Así que si que somos serios con esto, requerimos una forma distinta de pensar en esto, así que quiero por lo menos darle una forma. La demanda de secuestración de carbono va a provenir, el lado de la demanda viene del cambio climático. Digamos que la IPCC tiene la razón y requerimos cerca de 40 gigatoneladas que se secuestren. ¿De dónde va a venir este suministro? Tienen la demanda, pero ¿de dónde viene el suministro? ¿Qué tecnología existe que pueda hacer esto para nosotros? Algunas personas que les gusta, por ejemplo,
creer en el mundo de alta tecnología, le van a decir, bueno, es la alta tecnología, va a hacer todo esto para nosotros. Yo tengo grandes dudas. Sé que es bueno mirar a la tecnología. Hay muchos que ganan dinero, esto bien para ustedes, pero la alta tecnología no puede ser la solución porque aún no está lista y se nos está acabando el tiempo. Así que la alta tecnología puede ser una solución, puede ser parte del paquete, pero realmente no lo va realmente no es bueno comprometerse con una sola solución, que es la alta tecnología. Ahora, hay otras soluciones que no son tan sexy, pero soy una tecnología probada y no hay externalidades, y esta es la tecnología que menciona mi colega Bainan Eberg, tecnología terrestre. EarthTech, la Tierra, dice, ¿por qué no apuestas sobre mi persona? Y yo he estado por siglos antes de que existieran los humanos, sé cómo hacer esto, permítame ayudarte. Así que el suministro puede provenir de este lado, del capital natural, que es parte de lo que se habló de lo que habló Partha Stop. Ahora, si quieren traer los mercados, ese es otro juego. Los mercados no se hacen solos, a diferencia de lo que le enseñamos a los alumnos en la mano invisible. Esto es para los alumnos de pregrado. Ahora, para los practicantes, es la mano visible del gobierno que va a hacer que arranquemos, que empecemos. No crean en la mano invisible, necesitan la mano invisible del gobierno. Solamente tengo 2 diapositivas. Ahora veamos cómo vamos a hacer esto. Estoy describiendo cómo, de hecho, tomar la naturaleza al mercado o el mercado a la naturaleza. Tienen que comenzar por el lado del suministro que está a la izquierda. Básicamente dice, lo primero que hay que hacer es atacar los 4 pilares. Primero tienen que realizar la contabilidad. ¿Qué es lo que tienen? Digamos que son un país X y quieren, en este caso, creen en estas soluciones en base a la naturaleza y tienen naturaleza. Entonces, ¿cómo se benefician de esto para mis ciudadanos y el mundo? Lo primero es saber qué tienen. ¿Qué tienen? Árboles, manglares, ballenas, elefantes, bosques. ¿Qué tienen? Esta es la evaluación científica. Lo siguiente es que hay que tener que alguien haga la valorización, pero es en base a un modelo. Este es la que traduce la ciencia al idioma que los creadores de política pueden entender. Parte del problema es que los científicos conocen todo esto y lo conocían de mucho antes, pero el resto de nosotros en el mercado y los círculos políticos no teníamos idea porque están hablando un idioma de la ciencia. Tienen que tomar la ciencia y hacer una traducción honesta, una traducción competente de la ciencia hacia finanzas. Esta es la valoración financiera, pero no es suficiente. Yo hace algunos años valoricé los servicios de ballenas en $2 millones cada ballena. Recibo emails todos los días. Bien, pero ¿qué pasa con eso? Aparte de impresionarse por las cifras, los elefantes valorizamos en $1,75 millones. Es el salario que deberíamos pagarle al elefante que secuestra el carbono de parte de la humanidad. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo actuamos? Hay que hacer más. Así que está la ciencia, segundo pilar es lo financiero. ¿Qué es lo que falta? Es el reconocimiento legal de el activo. Lo que le quiero decir a Sir Partha es lo siguiente. Para que el mercado tome ventaja del capital natural, hay que hacer 2 cosas, porque por definición el capital es 2 cosas, un activo y un código legal. El código legal toma el activo y lo convierte en capital. El decir que tengo un elefante que vale $1,75 millones no permite que coloque el elefante en mi hoja de balance. Es la ley. Esto es lo que faltaba. Así que si quieren saber de toda esta discusión, ¿qué falta? Es el reconocimiento legal, el actuar de políticas que faltan. Las instituciones tienen que crear esto para reconocer el derecho del activo, en este caso el derecho de la naturaleza, a asignarle y reconocerle un valor, porque una vez que lo hacen, se vuelve un capital financiero. En ese momento, nosotros en los mercados lo vemos y decimos, vaya, este es un nuevo tipo de activo. Nunca lo hemos visto antes.
Ahora hay un barco que viene por el Golfo de Corcovado, es el lugar hermoso de Patagonia, y hay una ballena jorobada. Ahora, si hay un golpe a la ballena y si Chile declara la ballena un tesoro nacional y se asigna una penalidad de 3 millones si es que chocan con la ballena, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? Ese capitán va a pensar 2 veces en colisionar con la ballena, porque si lo hace, tienen que pagar. Y Lloyd's de Londres aseguró ese barco, así que Lloyd's dice, cuando te aseguré, no sabía que había un activo en el mar que valía 3 millones de dólares. Así es como cambian el juego. Los financieros lo ven y dicen, vaya, hay un nuevo activo. Nosotros en los mercados sabemos exactamente cómo generar servicios en torno a una naturaleza viva, pero lo bello es que todos los mercados se reúnen y desarrollan servicios en torno a lo que todos nos gusta a nosotros, lo que suponemos que es una naturaleza viva, una naturaleza exitosa. Y una vez que tengan la naturaleza exitosa, reconocida por el mercado, pueden crear inversiones, pueden fraccionarlo. Ya hay un grupo que conocí que desarrolló los derivados sobre un cambio en soluciones en base a la naturaleza. Lo que necesitan ellos es que el gobierno haga su trabajo. No quiero escuchar más poemas acerca de las ballenas y los elefantes o el océano. Los amamos hasta que están muriendo. Necesitamos acciones, necesitamos acciones. No el cantar es bueno para el alma, ¿verdad? Pero la naturaleza está diciendo, ayúdame para que te ayude. Lo último que quiero decir es que es muy importante cómo traemos los mercados a esto. Yo vengo de los mercados. Cómo los trae es al medio. Y esto es fundamental a todo lo que hacemos. Cuando ingresan, recuerden que son activos naturales, son ballenas, elefantes, delfines, seres conscientes, seres que requieren una obligación moral para trabajar con ellos. Ahora, esto tiene que ser perpetuo. Tenemos que cuidar los elefantes y ballenas que capturan carbono aún después de que llegue al máximo su capacidad. No se puede decir ya bien terminé porque Microsoft están interesados con 3 años de compensar su carbono y ahora dejamos los elefantes y ballenas. No, tenemos una obligación ética moral para asegurar de que cualquier inversión que llegue para cuidar el activo natural, sea un bosque, manglar, etcétera, perpetuamente. Este es el rol del gobierno, si me preguntan a mí, por eso me gusta trabajar con soberanos, porque son los planificadores a largo plazo de donde deberíamos estar. El segundo es tan importante es que cuando lleguen los ingresos, por ejemplo, los elefantes en Gabón, ¿quién cuida a los elefantes? Bueno, los rangers, las comunidades locales y los pueblos. Así que el dinero tiene que llegar a esos pueblos, a los bolsillos de esas personas que realmente son los cuidadores del mundo natural. Conservación solamente es sostenible cuando la persona en terreno donde está el elefante entiende que el elefante viviente es mucho más valioso para su estilo de vida que un elefante muerto. Entonces se trata de que volvemos de Washington hablando y predicando la belleza de la naturaleza, volver al avión, volver al país y dejando atrás la gente del pueblo. No, no es ético, es antiguo, es passé, está en bancarrota ese modelo. Si quieren traer los mercados, ¿cuánto hay en el mercado? Billones de dólares. Los inversionistas, consumidores están esperando por razones correctas, incorrectas. Queremos eso, queremos usar el poder del mercado para ingresar, para invertir en la madre naturaleza, para proteger la madre naturaleza, para que la naturaleza se vuelva regenerativa y nos alejemos del modelo cansado y antiguo extractivo que nos llevó a este predicamento. Y este es mi problema con las soluciones de alta tecnología. Si es que solamente usan estas, significa que se están divorciando
del mundo natural nuevamente. Y es así como llegamos a este predicamento. Es una herida autoinfligida porque nosotros pensamos que estamos fuera de la naturaleza, que la tecnología era la respuesta a todo y no lo es. La respuesta a todo es la naturaleza. El hogar, Carl Sagan decía, el único hogar que conocíamos, y todos conocen el ensayo de Carl Sagan del pequeño punto azul, y él decía el único hogar que hemos conocido sin importar cuántos cohetes lancen a Marte. Muchas gracias, Ralph. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Max Bello. ¿Está funcionando, no? Sí, sí está funcionando. Bueno, Max es de Mission Blue, es un amigo de la casa, es del Wilson Center, es experto de política que ha trabajado en el área de medio ambiente por 2 décadas en avanzar las prioridades de conservación marina. Ha trabajado para ONG en Chile, Estados Unidos, incluyendo el Pew Charitable Trust, entre otros, y también el Blue Whale Center. Su trabajo en Mission Blue se centra en asegurar y elevar los objetivos globales de conservación marina, involucrando los gobiernos locales y nacionales en la protección de sus propias aguas, promoviendo las prioridades de conservación marina en varios foros multilaterales internacionales. Muchas gracias. Bienvenido, Max. Gracias. Gracias, Patricia y Francisca, que está allá afuera. Yo sé que es el alma de esto y me gustaría ver los amigos aquí, Sylvie y Ralph aquí. Es un placer. Debería comenzar diciendo un par de cosas. Lo primero, que obviamente es algo que Silvia sigue repitiendo, lo más importante que extraemos del océano es nuestra propia existencia. Así que sin importar cómo lo contabilicen, se trata de la humanidad y vida en este planeta y no deberíamos olvidarnos de eso. Así que, ¿qué está en el precio de respirar? ¿Le gusta respirar? ¿Le gusta respirar? ¿Le gusta tener ese privilegio? Es algo genial, ¿verdad? La mitad de eso proviene del océano. Nunca fui tan bueno con las cifras, siempre fui malo en la matemática, horrible, pero he contado la cantidad de animales y vidas que hemos hecho desaparecer del planeta. Puedo contarlo, puedo verlo, tal como cuando buceamos con Silvia tratando de proteger el océano. Lo veo y estoy contando cuántos kilómetros cuadrados hemos también salvado. Quisiera poder también contar cuántas especies salvamos. Lo hicimos con las ballenas, lo hemos comprobado. Somos capaces de traer la vida de vuelta a este planeta. Trabajo en unas campañas increíbles del mundo, apoyado por gente muy hermosa que ha dedicado su vida y su dinero en la capacidad, como Donatarelli, Pew Charitable Trust. Es un honor el trabajar juntos y crear estas áreas marinas protegidas. Como vieron el lunes y martes, vieron ejemplos increíbles de la región de Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Panamá, creando una área protegida marina internacional, que es el cúmulo del trabajo de muchos años y muchas personas. Y hay que entender ese valor. Ahora, tuve que convencer a los pesqueros, a los pescadores de participar cuando debería ser lo opuesto. Debería ser los pescadores que vengan a nosotros y realmente nos pregunten, ¿por qué debo seguir pescando el atún de los mares? Algunos pescadores de atún
ven, por ejemplo, cómo afectan las políticas de gobierno. ¿Alguna vez le han preguntado si es que pueden tomar este pez, si es que pueden pescar este pez? Y los peces solamente tienen un precio cuando están muertos, lo que es muy interesante. No tienen precio cuando están vivos. Me encantan los estudios de Ralph. Siempre hablamos de esto con Ralph. ¿Qué es el precio de un atún vivo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pagarías por eso? Estaba en las Islas Galápagos buceando y tuve la oportunidad de realizar mi buceo y vi atún de aleta amarilla, yellowfin tuna, que me miró y se preguntaba, ¿qué hace este animal, esta persona extraña, este ser extraño aquí? La mayoría del mundo solo conoce la lata de atún. Es lo único que conocen del atún. Ahora, hay que comprobar a través de la economía, la matemática, de cuál es el valor de esto. Así que tenemos que cuestionarnos también. Y estoy contento que me invitaron porque yo estaba pensando qué debería decir, porque me piden hablar de cifras y economía, pero de hecho tengo mucho que decir acerca de la naturaleza. Realmente aprecio que me inviten a esto. Hay ejemplos increíbles de cómo la vida funciona para nosotros, entre comillas. Funciona más allá de nosotros. Por favor, vean el último ejemplo de los bosques de algas, de secuestración de carbono. Es masivo, pero ¿han alguna vez buceado? ¿Han podido bucear en un bosque de algas en California que está desapareciendo? 95% de los bosques de algas de kelp está desapareciendo. Vayan luego porque ya no lo van a poder ver. ¿Causas, entre comillas, naturales? No, no. Causas humanas. Las nutrias han sido cazadas por años por su piel y nunca se recuperaron. Pero cuando entran a estos lugares mágicos, van a ver cuánta vida hay. Es increíble. Cada pescador depende de alguna forma de estos bosques de algas, de bosques de kelp, que pueden hasta controlar la acidificación del agua en su entorno. Imagínense, ¿qué máquina puede hacer eso? Ninguna máquina puede hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer. Pequeños peces, caracoles, increíble. Puedo mostrarle fotos después. Es increíble. Es como Ryan Patton, ¿verdad? Hemos comprobado todo esto y los vínculos que existen. Yo en restauración, bueno, saben que muchas de las especies que están bajo amenaza en islas porque tienen un endemicismo, no pueden ir a otro lugar, simplemente viven en estos lugares. Pero también cuando hay especies invasivas, estas especies invasivas van a erradicar o al menos cambiar completamente ese ecosistema. Ese ecosistema va a cambiar también la química del mundo, de su área, perdón, y va a cambiar la química rodeante del agua. Significa que ese arrecife también puede fallecer. Un par de cosas. Primero, hay que pensar más allá del dinero, porque yo no sé cómo podemos sacrificar algo para pagar por otra cosa. Y me encantan las ballenas. Tú sabes cuánto me encantan las ballenas, pero sigo pensando, y esto es un pensamiento abierto, voy a permitir algo, y me cuestiono esto porque hemos trabajado con los bosques de algas, le voy a permitir a alguien que destruya otra cosa. La ballena es acaso más importante, lo otro es menos importante o más importante para que una empresa siga llamándolo cero neto. Tiene que existir alguna forma de detenernos y pensar en las necesidades. Necesitamos lo que estamos obteniendo, necesitamos la salminocultura.
¿Han pensado en eso? ¿Necesitamos realmente todo eso? ¿Necesitamos un plato de atún? ¿Realmente lo necesitamos? ¿Qué está financiando? A cierto momento, en cierto punto, tenemos que romper el círculo, porque ese círculo sabemos a dónde nos llega. Sabemos a dónde llegamos con eso, sabemos a dónde nos lleva, porque no está funcionando. Traje a colación muchas preguntas, realmente agradezco su tiempo y si tienen más preguntas, me encanta y Silvia siempre me enseña, hay que cuestionar todo. Eso es lo que hace la ciencia y muchas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias, Max. Ahora, por último, pero no menos importante, quiero invitar a Marcus Singer, quien es ingeniero civil industrial con especialización en ciencias de la computación de la Universidad Católica de Chile y doctorado en investigación de operaciones en la Universidad de Columbia, director actual del Blue Group Conservation Investment y también director del MBA y magíster en innovación de la PUC y también enseña cursos de métodos de optimización, teoría de juegos, gestión de operaciones, entre otros. Muchas gracias, Marcos, y bienvenido. Perdón, no lo escuchamos muy bien, Marcos. No sé si puedes hablar más fuerte. ¿Me escuchan ahora? No tan bien realmente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora está mejor. Sí, ahora está mejor. Un segundo. Voy a colocar la presentación. Estoy con un poco de problema técnico. Un segundo. Un segundo. Ahora voy a intentarlo nuevamente. Ok. Ok. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Creo que pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ok, muy bien. Muchas gracias, Patricia. Felicitaciones a todos por este esfuerzo. Me gustaría compartir con ustedes un diagrama muy sencillo de cómo se producen los daños. Daño en sustentabilidad, en cómo ha sido observado a través del tiempo y cómo se desarrolla. Vamos a pensar en una primera etapa, en esta primera etapa que ven aquí, que podemos llamar la etapa precaria. Nadie realmente le interesa la sostenibilidad, por lo tanto, aquí el daño se puede volver constante, pero nada sucede. En la segunda etapa, voy a llamar a esta etapa la etapa antagonista, un oponente a una actividad económica por razones altruistas lucha contra el daño que se produce, son efectivos, pero tienen un límite en su intento dado la fuerza de la actividad económica contra la cual luchan, que es parte de la segunda etapa. En la tercera etapa es la etapa sinérgica. Los objetivos financieros y de sostenibilidad son unos y es aquí donde creo que el punto donde el daño puede ser cero, porque todas las fuerzas trabajan en conjunto. Ahora, para que esta curva cambie de una a la otra, se requiere un cambio de paradigma en cultura, más tecnología. Ahora, ¿quiénes nos están advirtiendo de esto? ¿Quiénes habla de la importancia de la sostenibilidad? En la primera etapa podemos llamarlo
lunáticos porque van en contra del consenso, pero nadie realmente escucha a los lunáticos. En la segunda etapa lo llamamos excéntricos, que el consenso es darle atención, pero la tercera etapa lo llamamos visionarios, porque vieron todo antes que sucedió y ahora son aliados de las actividades económicas. Como les muestro a la derecha de este diagrama, vemos que es la misma persona. Depende cómo nos sentamos con ellos, porque la misma persona fue llamado lunático, después excéntrico y después visionario. En cada una de estas etapas, las finanzas tienen un rol que jugar que es también mostrado por la BGCI como estrategia. La primera etapa tenemos el activismo, conocimiento, educación ambiental y otros que se han hablado. En la segunda etapa se trabaja en la valorización de los servicios ecosistémicos. Con Ralph Chami, por ejemplo, trabajamos en la certificación y en la tercera etapa trabajamos en la inversión de las tecnologías en base a la naturaleza y también instrumentos financieros con UVS. Este es mi último diagrama. Nuestra recomendación es reconocer dónde está la contraparte, porque las estrategias requieren un esfuerzo. Nos damos cuenta que las empresas en países pueden estar involucrados en 2 o más etapas o hasta 3 etapas simultáneamente. Hay que tener una estrategia para cada etapa que reduce el daño. Por supuesto, el mover el status quo hacia un cambio paradigmático y también hay que reconocer las finanzas como una herramienta. Y si se preocupan del cambio climático, pero no hacen algo para cambiar, es inútil. Me gustaría agradecerles a todos por estar aquí y nuevamente gracias. Muchas gracias, Marcos. Tengo un par de preguntas para todos ustedes y si es que hay más preguntas del tema, por favor me avisan. Max, entendiendo que es un poco extraño hablar de economía cuando estamos pensando en océanos, etcétera, al final del día tenemos que admitir que cuando hablamos con el ministro de Finanzas realmente es difícil tener un precio sobre los servicios sistémicos marinos, además de las externalidades. Acerca de esto, ¿qué es lo que esperas de COP26 en relación a esto, en relación al precio al carbono? Claro, hay una cosa relacionada a eso. Anoche alguien me preguntó, de hecho, acerca de mi experiencia, he trabajado con muchos países en crear los MPA, uno de los mayores que existe de áreas marinas protegidas de millones de kilómetros cuadrados. Y en mi experiencia, de hecho, una cosa y algo que hacemos muy bien es reunir lo económico, lo social, etcétera, pero la decisión final de las campañas han sido de legado en base a familia, en base a intangibles. Pueden tener todas estas cifras increíbles y la decisión final siempre llega a la humanidad, llega al factor humano, nuestros sentimientos más profundos. No estoy diciendo que no deberíamos hacer lo económico, por supuesto, hay que hacerlo y lo hacemos bien. Pero lo que espero de aquí es llegar a un acuerdo sobre el financiamiento, porque también es importante para los países desarrollados empezar a gastar dinero donde deberían estar gastando dinero en ayudar a otros países. Si ven la OCDE, de hecho, uno de los últimos informes muestra que menos del 0,1% del total del gasto de países desarrollados en el mundo va a la conservación marina. Esto le habla de la importancia que le dan. Tenemos que cambiar esto porque aún estamos financiando grandes empresas que de hecho están destruyendo los beneficios
y posibilidades de que está hablando Ralph. Así que creo que es uno de los elementos claves para empezar a trabajar mejor. Requerimos la conciencia de muchos países de que hagan lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Meri, pero hay muchos costos que provienen de la misma pesca, por ejemplo, en el país, pero también que también requiere de dinero de otros países, fondos de otros países. Quisiera que existiera un mayor vínculo con el océano. En la última sacamos un texto, hay un texto de cómo tenemos que introducir el tema de océano. En los últimos 5 años no hubo inclusión del océano, que de hecho cubre más del 70% de la tierra. La mayor parte de eso entra a subsidios. Si hablamos de financiamiento, ¿qué pasa si esos subsidios dañinos de países desarrollados para hacer sobrepesca en el mundo, qué tal si lo usamos para el bien? Por eso hablé de cómo romper el círculo. Tengo otra pregunta para Felipe y Marcos. Como economistas, ambos de ustedes son ingenieros también, pero han trabajado como consultores. ¿Qué tan avanzados estamos en países como Chile para cambiar nuestra matriz industrial, considerando que es una matriz contaminante? Si me permite responder, primero, Chile tiene 3 etapas, está en las 3 etapas y a la vez algunas empresas están en la tercera etapa y están muy avanzados, que es increíble. Algunos de ellos están en etapa 1, no tienen idea que hay algo como medio ambiente. Por supuesto, hay algunos en etapa 2, pero es inusual en Chile que estemos en el futuro y el pasado a la vez. No sé si Felipe tiene una respuesta también. Let me express myself in Spanish. Me gustaría expresarme en español. Por un momento. Yo creo que hay un desafío ahí de diversificación productiva en Chile que está pendiente y que requiere, por supuesto, ciertas reglas claras que motiven esa diversificación, pero también muchísima inversión en tecnología y en capital humano para que esto pueda tener lugar. No se trata solo de decir que debemos superar un modelo extractivista, porque al final del día están ahí esos recursos para ser explotados, por supuesto, en forma sustentable. Pero si queremos dar pasos adicionales en dirección, por ejemplo, de ser más sofisticados en materia de servicios, tenemos que pensar en que estos se basan principalmente en la capacidad de la gente de producir ese cambio, y eso claramente requiere de un esfuerzo importante en educación, en entrenamiento, en todo lo que signifique incrementar las capacidades de las personas de ser capaces de producir un cambio de esa naturaleza. Regulación, precios correctos e inversión en tecnología y en capital humano. Muchísimas gracias, Felipe. Yo ahí quería agregar algo también en español. Creo que un tema fundamental tiene que ver con el sistema regulatorio y efectivamente la capacidad que tenga la sociedad de generar un marco legal asociado a las especies para que se puedan considerar desde otro lugar en la reflexión cuántica, sobre todo en materia presupuestal. Eso. So, well, thank you very much for all our speakers and everyone. Le agradecemos a todos los panelistas y a todos que nos siguieron del sistema de streaming. Pueden revisar este panel nuevamente a través de www.fcs.tv y también le agradecemos a los oradores que no están presentes. Gracias. Hasta luego.